Qué privilegio es poder cantar, aleluya, al Dios Todopoderoso. Jeannie, Yamile y yo estábamos en una conferencia los últimos días. Y un hombre fue allí a hablar de su testimonio. Este hombre se llamaba, le decían Brother Yun, porque era de China. Y él hablaba de su testimonio. Y él decía que él había estado en la cárcel 24 años. Pero él no había estado en la cárcel porque él había cometido un delito grave. Él había estado en la cárcel 24 años de su vida por predicar a Cristo, por predicar a Jesús, por congregarse en el nombre que era prohibido, que es prohibido en China, que es el nombre de Jesús. Y él decía que él conoció a Jesús por medio de su mamá. Su mamá le decía siempre: si necesitas cualquier cosa, solo arrodíllate y clama a Jesús. Y él empezó a clamar a Jesús. Pero él decía: tiene que haber algo más. Porque lo único que su mamá decía o que conocía era que Jesús era el Señor, que Jesús era el Hijo de Dios, que Él era nuestro Salvador. Porque no conocía más escritura, no tenía la Biblia. Y él decía que él empezó a orar a Dios. Y él empezó a decirle: Señor, yo quiero conocer más de ti. Y este hombre entró en ayuno 100 días. 100 días de ayuno. Porque él quería conocer la palabra de Dios. Y el último día, un hombre le llevó un libro, no recuerdo qué libro. Le llevó el Nuevo Testamento, o sea, los evangelios hasta Hechos, escrito a mano. Porque Dios le dijo a ese hombre a dónde llevarlo. Le dio la dirección de la casa para que se la llevara a este hombre que había ayunado 100 días por tener una copia de la palabra de Dios. Y eso me confrontaba a mí. Yo no sé si esto le confronta a usted. Pero muchas veces vemos la palabra de Dios como algo casual o no importante. Muchas veces porque no estamos en persecución, no estamos honrando o valorando la palabra de Dios. Pero este hombre entendía que había poder en esa palabra. Este hombre estaba dispuesto a no comer, que para clarificar, creo que era un ayuno probablemente de 1 hora, cierta hora. No fue que dejó de comer esos 100 días seguidos. Para que Dios le diera su palabra, el pan de vida. Pero yo quiero contarte más de este testimonio. Él decía que llegó un momento donde él sintió que Dios lo llamó a predicar su palabra. Estamos hablando de un lugar donde es ilegal hablar de Jesús. Y él empezó a predicar la palabra de Dios. Y las personas empezaron a convertirse. Y cuando él todavía no sabía o conocía la palabra,
lo único que él le decía a las personas era esto. Él decía: mi Jesús sana, mi Jesús liberta. Tú quieres conocer a ese Jesús, tú quieres aceptar a ese Jesús, arrodíllate conmigo ahora. Y las personas que se arrodillaban no solamente recibían la salvación y a Cristo, esas personas eran libres, esas personas eran sanas, porque hay poder en el nombre de Jesús. Y cuando él iba a la cárcel por predicar a Cristo, a él lo torturaban. Él no iba a una cárcel de los Estados Unidos. Él no iba a la cárcel de El Salvador. Esas cárceles son cómodas. Él iba a una cárcel como la de Pablo y Silas, donde te azotan, donde te torturan. Él dijo que una de las peores torturas fue cuando le pusieron agujas, le introducieron agujas en cada uno de sus dedos, desde la punta hacia atrás. ¿Y usted sabe por qué lo torturaban? Lo torturaban para que negara el nombre de Jesús. Porque si él negaba el nombre de Jesús, entonces lo iban a dejar de torturar. Pero ¿cuántos de nosotros negamos el nombre de Jesús por pequeñeces? Yo siempre he dicho que una cosa que me marcó cuando empecé a conocer el evangelio era un dicho que era muy común en ese tiempo, y era que nos ponían a meditar en esto. Así que yo quiero que medite conmigo en este momento. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor. Ciérrenlos. Si ahora mismo un hombre entra por esa puerta con una ametralladora y la apunta a tu cabeza y te dice: niega el nombre de Jesús, y si no lo niegas te mueres. Y yo quiero que seas honesto contigo mismo. ¿Tú negarías el nombre de Jesús? Si te dice: si no niegas el nombre de Jesús, voy a matar tu familia, voy a matar a tus hijos, ¿negarías el nombre de Jesús? ¿Qué es más importante, tu vida o Jesús? Porque esta vida es temporal, pero hay una eternidad con Él. Cuando tú entiendes que aunque te quiten la vida, no te pueden quitar la eternidad en Cristo, tú estás dispuesto a dar tu vida, tú estás dispuesto a darlo todo. Cuando no te acomodas en esta tierra, no te acomodas al sistema, tú dices: vale la pena seguir a Cristo, vale la pena sufrir por Cristo, porque esto aquí es temporal, pero hay una eternidad con Él. Pero para concluir el testimonio del hermano Jun, la última vez que él fue a la cárcel, le contaba aún al pastor, él todavía era joven y él podía correr muy rápido. Entonces ya ellos sabían que si lo encontraban, él iba a saltar de una ventana, iba a saltar y iba a correr y se podía escapar. Pues en la última ocasión que él fue a la cárcel, como ya lo conocían porque había ido varias veces a la cárcel, lo encontraron exactamente por el lado que él iba a salir. Y cuando él saltó, los guardias cogieron varas y le rompieron sus rodillas.
Y le dijeron: ya no vas a volver a correr, ya no vas a volver a caminar, ni a predicar. Y se lo llevaron y lo tiraron en la cárcel. Y él dice que mientras estaba ahí en la cárcel decía: Señor, ¿por qué permitiste que me rompieran las piernas? Y él dice que el Señor le dijo: párate, párate. ¿Qué haces ahí? Párate. Y cuando él escucha que Dios le dice eso, él confiesa que tuvo temor. Tenía sus rodillas rotas, pero que mientras Dios estaba tratando con él, en el otro lado de la cárcel había otro hombre de Dios. Y Dios le estaba diciendo a ese hombre: párate, toca la puerta que la voy a abrir y ve donde el hermano Yun y dile que se vaya contigo. Entonces el hombre se para. Cuando se acerca a la puerta de la cárcel se abre. Y cuando él va donde el hermano Yun, la puerta de la cárcel del hermano Yun se abre. Y el hermano Yun dice, él le dice al hermano Yun primero: párate que nos vamos. Y él entendió en ese momento: Dios es el que me está hablando, y se paró. Y dice que automáticamente sus pies fueron sanos. Porque nuestro Dios es real. Y dice que él estaba en una de las cárceles de seguridad más fuertes de aquel lugar, pero que mientras él pasaba era como si él fuera invisible, y que la última puerta se abrió para que él saliese. Y cuando se abrió había un taxi que lo estaba esperando. Él no sabía para dónde iba, pero cuando él entró al taxi, que voy a dejar unos detalles atrás, eventualmente él ve un edificio y él ve un versículo bíblico. Y él dice en su mente: ahí está uno de mis discípulos. Le dice al taxi que pare y que lo espere. Él sube, toca la puerta y no le abren, y sigue tocando. Y sigue tocando hasta que le abren la puerta. Y le dicen: hermano Yun, lo estábamos esperando. Dios me dijo hace 5 días que le prepare esta ropa, que le prepare domplines, que le prepare un lugar, porque él lo iba a sacar de la cárcel. Y yo creo que aquí en los Estados Unidos nos hemos acomodado a un evangelio que es simple, un evangelio que no tiene poder, un evangelio donde no le creemos a Jesús, un evangelio donde no estamos dispuestos a sufrir por el evangelio, por Cristo. Usted sabe que estos hombres consideran un privilegio sufrir por Jesús. Y nosotros, decía el pastor, hablábamos jocosamente, pero es una realidad. Y nosotros, el día que no podemos pagar la renta, nos estamos muriendo y estamos diciendo: ¿dónde estás, Señor? En el momento que algo difícil acontece, queremos negar a Cristo. En el momento que la iglesia no es la más cómoda, queremos irnos de la iglesia. Yo no sé cuál es tu persecución. Yo no sé cuáles son las marcas que tu vida está causando. Pero es un privilegio sufrir por servir al Señor. Es un privilegio que Él te esté marcando con su marca, que Él esté creando un testimonio de vida en ti. Es un privilegio que a pesar de lo que estés pasando,
Vamos a hablar más de Jesús. Vamos a conocer más a Jesús. Vamos a caminar con Él. Porque cuando estamos con Él, podemos entender que no hay nada más importante que su presencia. Peleé mucho con el mensaje de hoy porque parece un mensaje simple. Pero es un mensaje que si entendemos vamos a tener victoria. Es un mensaje que si entendemos vamos a poder vivir plenamente aún en este mundo caído. Y yo quiero que me acompañe al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 32. Lucas 10, versículo 38, perdón. Gloria a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es el pan que nos da vida. Te pedimos, Señor, que cada área que está muerta reciba vida por medio de tu palabra, Señor, en esta tarde. Te pedimos que tú enciendas en nosotros una pasión y un amor por ti como nunca antes. Que tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, nos reveles el poder que hay en Jesús, en su sacrificio, en su sangre, en la victoria que Él ya nos dio, en la salvación, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos tú. Amén y amén. Puede sentarse. El título de este mensaje es Siéntate con Jesús. Y vamos a leer la historia de Marta y María cuando Jesús las visita. Y dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, hablando de Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Creo que la mayoría, si no es todos, hemos escuchado la historia de María y de Marta. Pero vamos a profundizar un poquito en esta tarde. Amén. Algo que es bueno entender es que en el oriente la hospitalidad era algo muy, muy importante. Y sabemos por el texto que Jesús estaba visitando a María y a Marta. Por tanto, María y Marta tenían el compromiso de auspiciarle a Él, y no sabemos si estaba también con sus discípulos. Pero miren, cuando en ese tiempo había un invitado, se debía recibir con un beso, y luego había que quitarle las sandalias, lavarle los pies y ungir su cabello.
Mire lo que requería ser hospitalario en ese momento. Dice que el lugar debía de estar muy limpio. La comida debería estar lista. Y que cuando uno no atendía a la persona debidamente, se interpretaba como una irreverencia. Así que Marta tenía muchas razones para estar haciendo cosas en su hogar, porque ella sabía que Jesús le iba a visitar. Ella estaba preparando lo necesario. Ella estaba haciendo lo que tocaba hacer, los quehaceres de la casa. Estaba trabajando de pronto, digamos. Tenía que hacer lo que le tocaba, porque ella quería agradar a su visita, agradar a Jesús. Y pudiésemos decir que es muy probable que María le estaba ayudando antes de que llegase Jesús, porque creemos que María y Marta son mujeres de Dios. Pero algo pasa. Algo pasa. Y es que una de las cosas que sucedió cuando Jesús llegó a la casa de Marta, que no era la casa de María, era la casa de Marta, María decidió sentarse con Jesús. Sentarse con Jesús. Y algo que yo no escribí, pero yo meditaba, porque Marta no estaba haciendo nada malo. Ella estaba haciendo algo que es bueno. Es bueno hacer lo que nos toca. Es bueno limpiar la casa. Es bueno trabajar. Es bueno servir en la obra del Señor. Es bueno ocuparse en las cosas y responsabilidades que tenemos, porque todavía estamos aquí en la tierra. Eso es bueno. Pero miren que Jesús entró a una casa. Él entró a una casa y cada una de estas mujeres le recibieron de una forma diferente. Pero hubo una forma que fue muchísimo más agradable, porque hubo una mujer que decidió sentarse a escuchar a Jesús cuando Jesús entró. Y hubo otra mujer que decidió seguir afanándose, seguir haciendo cosas que son para Jesús, que no son malas, porque todo lo que ella estaba preparando era para Jesús. Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo. Todo lo que ella estaba haciendo era para Jesús. Y la palabra divide estas acciones como si cada una de ellas estuviese comiendo un postre. ¿Cómo así? Déjame explicarle. Parece que el postre que ellas estaban comiendo, si pudiésemos decirlo así, tenía partes más buenas que otras. Y la parte que Marta decidió coger no es que sabía mal, era parte del postre. Pero la misma escritura dice que María cogió la buena parte. Ella escogió la mejor parte de ese bizcocho. Y yo sé que Dios no nos está diciendo dejen de hacer, dejen de trabajar, dejen de predicar. No.
Lo que Dios nos está diciendo es que hay algo muchísimo más importante y mejor que hacer todo lo que tú crees que estás haciendo para mí. Entonces, la hermana de Marta, que se llamaba María, dice que se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Es importante otra vez recalcar que es muy probable que María estaba también trabajando en la casa. Estaba limpiando, estaba cocinando. Tenía todo listo. Pero cuando ella escuchó que Jesús llamaba a la puerta, cuando ella escuchó que Jesús dijo: María, Marta, ya llegué, estoy aquí. María dijo: ya todo lo que yo tenía que hacer lo hice. Ahora yo tengo que escuchar al maestro hablar. Ahora yo tengo que escuchar a este hombre. Porque María, en mis propias palabras, no veía a Jesús simplemente como un amigo, simplemente como una visita. María veía a Jesús como el Hijo de Dios. María veía a Jesús como el Salvador. María veía a Jesús como aquel que puede levantar los muertos. María veía a Jesús como la vida. Y cuando tú ves a Jesús de esa forma, es imposible parar lo que sea que tú estés haciendo cuando Él te llama. Cuando Él te dice: ven, entra en mi presencia. Cuando Él te dice: ven, lee mi palabra. Cuando Él te dice: quiero pasar tiempo contigo. Muchos de nosotros conocemos a Jesús. Muchos de nosotros hemos dejado que Jesús entre en nuestra vida. Pero Jesús no solamente quiere ser aquel que tú has escuchado hablar de. Jesús quiere ser el Señor de tu vida, el Dios. Jesús quiere que tú le conozcas de una forma en la cual tú no puedes pasar un día sin entrar en su presencia. Marta pudiese haberle dicho a Jesús: Jesús, estoy preparándolo todo para ti, por eso ahora mismo no me puedo sentar. Venía a mi mente cosas que me pasan a mí. De pronto Jesús me está llamando a orar en mi casa. Siento en mi corazón que debo orar. Siento en mi corazón que debo sentarme a leer la palabra. Siento en mi corazón que debo sentarme a orar con mis hijos. Y lo que viene a mi mente es que hay desorden. Tengo que ordenar antes de sentarme. Es que no han comido. Tengo que hacer comida antes de. Pero todo eso es importante. Pero es más importante comer la palabra. Es más importante conocer a Jesús. Es más importante sentarte a sus pies. Porque cuando tú te sientas a sus pies, Él te ayuda a ordenar tu calendario. Él te ayuda a hacer todo lo que tienes que hacer. Él te da nuevas estrategias para que el tiempo te rinda. Porque estar a los pies de Dios no es perder el tiempo. Estar en la presencia de Dios es invertir en la eternidad, en lo espiritual, en tus generaciones. Y Dios a mí me ha dicho en los últimos meses
Quiero que entres en mi presencia aunque la casa esté desordenada. Quiero que hables conmigo aunque tengas otras cosas que hacer. Yo soy tu prioridad. Yo soy más importante. Yo no sé qué Dios te está diciendo que debes de poner al lado para entrar a su presencia. Entonces el problema no es que Marta se preocupaba por las cosas que tenía que hacer, sino que el afanarse tanto la estresaba y empezó a tener una actitud negativa delante de María y de Jesús. ¿Cómo así? Al ella hacer tantas cosas, ella empezó a desencantarse. Y sabe que esto nos pasa muchas veces, aún en la iglesia, a los líderes, a los que sirven, a los que vienen a los eventos. Muchas veces cuando nos afanamos más que entrar en la presencia de Dios y hablar con Dios, lo que empieza a sucedernos es que empezamos a ver lo de Dios como una carga. Empezamos a ver lo de Dios como algo que tú te estás arrastrando para hacer. Empezamos a mirar todos los que no están haciendo nada, porque nosotros lo estamos haciendo todo. Y nos empezamos a desencantar porque no estamos sentándonos con Jesús para que Él nos hable, Él nos dé la estrategia, Él nos diga qué es lo que Él quiere que hagamos. Porque hay veces que estamos haciendo cosas que Él no nos está diciendo que hagamos, y estamos estresados y estamos afanados. Usted no sabe cuántas veces yo he querido tener otro trabajo y Dios no me ha dejado. Pero ¿sabe por qué no me ha dejado? Porque si yo tengo otro trabajo, yo no voy a tener tiempo ni para Dios, ni para mi familia, ni para mis hijos. Hay personas que están haciendo cosas que Dios no le ha dicho que hagan porque están persiguiendo algo que piensan que les va a llenar, pero el único que te puede llenar, yo quiero decirte que es Jesús. El único que puede darte plenitud, el único que puede abrir las puertas que están cerradas, el único que verdaderamente prospera, bendice, es Cristo. Porque cuando tú tienes a Cristo, cuando tú estás en su presencia, tu rostro cambia. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. La Biblia dice que Él es la luz. Tú eres diferente cuando tienes a Cristo. Yo leí algo que una de las mujeres de aquí posteó, y era la diferencia entre la misericordia y la gracia. Mire, cuando usted tiene al Señor, usted tiene las dos, misericordia y gracia. Gracia es un regalo, favor inmerecido. A usted le empiezan a llegar cosas que usted no se merecía, cosas por las que usted no trabajó. A usted le dan trabajos que usted no pensaba que usted podía hacer. Yo soy testimonio de ello. Y usted tiene misericordia porque hay cosas por las que usted debió de haber enfrentado consecuencias. Hay cosas que debieron de haber destruido su familia. Hay cosas que a muchas personas lo debieron de haber llevado a la cárcel. Hay cosas que debieron de haber enfermado tu vida. Pero hay una misericordia para ti. Ahora tú eres justificado. Ahora hay cosas y consecuencias que tú no vas a tener que asumir, porque Jesús ya las pagó por ti. El que cree en Jesús vive una vida diferente.
no camina solo. Pero ¿sabe qué? Cuando está más débil dice: yo soy fuerte. Pero ¿sabe qué? Ninguna arma forjada puede prosperar contra ti. Derribados, mas no destruidos. Nos pueden derribar, pero nos vamos a levantar otra vez. Pueden venir en nuestra contra, pero tenemos victoria porque tenemos a Cristo. Hay poder en ese nombre. Yo le decía a las mujeres, cuando yo digo Jesús, yo entiendo que los demonios tiemblan. Algunos de nosotros tenemos que ir a nuestra casa, arrodillarnos, abrir nuestros labios y decir: Jesús, entrónate aquí, conscientes de que no estamos diciendo cualquier nombre. Jesús no es el Jesús de la tienda, no es el Jesús que conociste en high school, es el Jesús que dio su vida por ti, es el Hijo de Dios, el Cordero inmolado. Algunos tienen que decir: Jesús, entra en mi vida, entra en mi vida nuevamente, con convicción, con certeza, de tal forma que aún tu cuerpo se estremezca, porque estás llamando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que puede hacer que los demonios salgan, aquel que puede transformar tu vida de adentro hacia afuera. Tenemos que sentarnos con Jesús. Tenemos que sentarnos con Jesús. Porque cuando nos sentamos con Jesús, Él empieza a quitar todo aquello que es una carga que no viene de Él. Toda preocupación, toda ansiedad, todo trabajo. Él mismo te dice: no. Él mismo te dice: no te estoy pidiendo eso. Así que hay cargas que Dios quiere, aleluya, que tú sueltes, que tú le entregues, que no te pertenecen. Pero eso no lo hace solamente un sermón el domingo. Eso lo hace una vida a los pies de Cristo, una vida a la luz de la palabra. El mayor trono es vivir a los pies de Dios. El mayor trono, el mayor reconocimiento es que aunque nadie te conozca, el cielo sabe quién tú eres. Aunque nadie te vea, el cielo te respalda. Aunque nadie te conozca, Jesús te conoce y camina contigo. La distracción lleva a la preocupación. Si estás preocupado, has quitado tus ojos de Jesús. Te has distraído con cosas vanas en la vida. Mire lo que dice Hebreos 12:2. Dice: puestos los ojos en Jesús. No dice puestos los ojos en mi negocio, en mi familia, en Jesús. Porque cuando tú vas a Jesús, Jesús te va a hablar de tu negocio, Jesús te va a hablar de tu familia, Jesús te va a hablar de la enfermedad, Jesús te va a ayudar a sobrepasar todo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sin Jesús no hay verdadero evangelio. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Él ya pagó por absolutamente todo lo que tú tenías que pagar. Él puso su vida por la tuya. Y yo hablaba con el pastor y yo le decía que algo que mencionaron en la conferencia es que ahora nosotros intercambiamos nuestra vida, se la damos a Él. Él dio su vida por ti, ahora tú se la das a Él. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Ahora yo vivo de acuerdo a Él, para seguir sus enseñanzas, para vivir una vida de bendición de acuerdo a su palabra. Entonces, mire lo que pasa aquí. Dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Acercándose le dijo a Jesús: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. En otras palabras, ¿sabe qué fue lo que le dijo? ¿Podrías dejar de hablar con ella un minuto para que vuelva a hacer las tareas de la casa, para que haga sus quehaceres? Ella le está diciendo: dile a ella que venga a ayudarme, dile que venga y me ayude. Yo no sé, pero algunos de ustedes, porque somos bastantes, le debió alguien de haber dicho: deje de orar, deje de ir a la iglesia, deje de buscar a Dios, póngase a trabajar, póngase a hacer esto. Y eso no quita que usted lo debe de hacer. Pero ¿qué es más importante? ¿Hacer muchas cosas o estar en la presencia de Dios? Creo que Dios es un experto en decirte cosas para que te marquen, cosas que tú no consideras verdad. ¿Sabe? Cuando Dios le decía a alguien: tú eres un varón esforzado y valiente, por la historia podemos saber que eran muchas veces personas cobardes. Muchas veces Dios te dice: mujer, hombre de fe, y uno dice: ¿fe de dónde? Y recuerdo una instancia donde Dios me dijo por medio de alguien: tú eres una María, no una Marta. Y yo les puedo decir y asegurar que yo peleo con ser como Marta. Pero siempre esa palabra viene a mí donde yo digo: tengo que ser como María, tengo que trabajar como Marta, pero siempre estar atenta y nunca descuidar, entrar en intimidad con Dios, estar en su presencia, leer su palabra. Y Dios nos marca de esa forma. Pero muchas veces cuando estamos tan atareados, empezamos a cuestionar a Dios y hasta nos enojamos con Dios, en vez de simplemente escuchar lo que Él quiere decirnos. San Mateo 6, 31, 34 dice: no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad en todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dice aquí: busca primeramente el reino de Dios, busca primeramente el rostro de Dios, busca primeramente conocerle a través de su palabra, porque cuando tú hagas esto, todo aquello que tú me estás pidiendo, todo aquello que tú quieres, se va a añadir
muchos de pronto dirán: Señor, pero yo estoy yendo a la iglesia. Ir a la iglesia no es buscar el reino de Dios. Ir a la iglesia no es sentarse a los pies de Cristo. Buscar el reino de Dios y sentarse a los pies de Cristo es ir a tu casa y seguir hablando con Jesús. Es ir a tu casa y seguir leyendo la palabra. Es tener hambre por el Dios verdadero y real. Y cuando tú te llenes de hambre, cuando tú y yo podamos decir que le estamos buscando de todo corazón, cosas van a acontecer. Cosas van a acontecer. Nosotros le servimos a un Dios vivo y real. Es de todo corazón. Miren, Jesús le responde a Marta. Y yo estaba estudiando, y cuando Jesús dice Marta, Marta, lo dice con mucho amor, reconociendo el esfuerzo de Marta, diciéndole: veo que te estás esforzando mucho, pero Marta, estás afanada y turbada. Estás afanado y turbado por cosas que no son importantes, por aquellas cosas que la polilla se come y el orín, por aquellas cosas que no te vas a llevar a la tumba, por aquellas cosas que no están marcando tus hijos, por aquellas cosas que no están impactando la vida de nadie. Son cosas buenas, son necesarias, pero ahí no está la vida. Porque estás afanada y turbada con muchas cosas, pero solo una. Dice una. Dice que ella estaba afanada con muchas cosas. Dice, pero solo una cosa es necesaria. ¿Qué nos dice eso? Hay una sola cosa que es importante. ¿De qué te vale ganar al mundo y perder tu alma? ¿De qué te vale ganarte el reconocimiento humano y terminar en el infierno? ¿De qué te vale que te digan que eres bueno y buena, pero el día que te mueras te vas vacío y vacía? Solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Qué difícil sería que hayamos venido a la iglesia todos los domingos, que hayamos ido a todos los eventos, que nos digan: wow, qué hombre y mujer de Dios eres, pero que en realidad Jesús no nos conozca en nuestra intimidad. En realidad no hablamos con Jesús, porque Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El requisito para entrar al cielo no es echar fuera demonios, no es sanar enfermos. El requisito es que Jesús te conozca y tú conocerle a Él. Dice: nunca os conocí. No entraste en tu aposento, no entraste en el lugar secreto. Mateo 6:6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu habitación, tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto.
y oraste. Buen trabajo y eres más hombre o mujer de Dios. En el secreto, mis hermanos, en el secreto, donde nadie más puede decirte buen trabajo sino solamente Dios. Y dice, ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que te ve en el secreto, by the way, cada vez que sacas tiempo para la oración, cada vez que te esfuerzas, porque yo sé que la carne no quiere, la palabra te confirma que aunque no sientas nada, tu papá te ve, tu papá te está mirando, el Dios Todopoderoso te está escuchando. Y dice, tu Padre que te ve en lo secreto. Miren lo que dice, miren. Porque usted tiene que entrar con convicción a la presencia de Dios. Te recompensará en público. En público. Tu recompensa, la manifestación de Dios en tu vida. Las bendiciones que te convienen, no las que quieres, las que te van a bendecir de verdad. Todo lo que necesitas lo vas a adquirir en el secreto. Lo vas a adquirir a los pies de Jesús. Lo vas a adquirir donde nadie te ve. Lo vas a adquirir cuando dejes el afán, cuando dejes la preocupación al lado y entiendas que la buena parte, lo más importante y esencial es estar a los pies del Maestro, es conocer al Salvador, es conocer al Cordero de Dios inmolado, es ver los ojos, aleluya, de aquel que salva. Para concluir, quiero leer algo que está en Apocalipsis. Gloria a Dios. Y lo voy a leer a mi manera, así que voy a saltar algunos versículos. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 dice, y aquí está hablando Juan, y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Y entonces le dice que escriba unas cosas a las diferentes iglesias que mucho hemos leído. Aleluya. Entonces el versículo 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros una voz semejante a la del Hijo de Hombre. Este es Jesús. Dice: vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Aleluya. El versículo 17 dice, voy a seguir, espérense. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte
y del Hades. Aleluya.